Darwin, o sea, el aprendizaje está orientado hacia la reproducción, ¿no es cierto?, a la sobrevivencia del individuo como tal y a la reproducción, por supuesto. De modo que si hay una palabra que pueda definir el aprendizaje, una palabra única sería simplemente cambio. Ese es el aprendizaje. Es un cambio que se produce en el cerebro, en nuestro cerebro, pero a su vez ese cambio que se produce en el cerebro facilita otros aprendizajes. Es decir, el cerebro, mientras más aprende, cada vez se va volviendo un experto en aprendizaje y los aprendizajes van a ser de mejor calidad. De ahí la importancia, obviamente, de mantener una vida llena de aprendizaje, porque cada vez vamos a ser mejores en esa tarea. Y de hecho, las personas cuando se dejan de estar en sus tareas profesionales y no se renuevan, no aprenden cosas nuevas, van perdiendo, lamentablemente, esa capacidad. Hay un autor que yo siempre menciono, que James Soule, él escribió un libro publicado en el año 2002 que se llama El arte de cambiar el cerebro. Y él dice que la enseñanza es el arte de cambiar el cerebro. Y además agrega que para que haya aprendizaje debe haber un cambio en el cerebro, por lo tanto la enseñanza debería ser el arte de cambiar el cerebro, o al menos crear las condiciones para que se produzca el cambio en el cerebro del estudiante. Dice, si uno quiere que un estudiante aprenda, lo que uno le está tratando de enseñar tiene que generar alguna conexión con las emociones de los estudiantes. Si no conecta con nada que le interese al estudiante, no se va a procesar la información. Bueno, el aprendizaje se puede enfocar de un punto de vista, si se quiere, más bien superficial, viendo cómo fluye la información en nuestra corteza cerebral. En realidad es la corteza la que desempeña un rol fundamental en cuanto al aprendizaje. Ustedes tienen ahí una representación, ¿no es cierto?, esquemática de nuestra corteza. El aprendizaje comienza fundamentalmente con un estímulo sensorial que entra a nuestro cerebro por la parte posterior del cerebro, que es la parte integrativa sensorial y postsensorial, y entra como señales eléctricas, por supuesto, que no tienen ningún sentido al principio, como la información binaria de los computadores, pero cuando llegan como una nube así que se puede perder en cualquier momento, cuando es captada por nuestro sistema límbico, debajito del lóbulo temporal, de la parte integrativa temporal, está el sistema límbico y está nuestro hipocampo que está asociado con la amígdala. No sé, después creo que por ahí hay una imagen. Bueno, esa información es analizada, es evaluada por la amígdala, y ustedes saben que la amígdala es nuestro sensor de las emociones. Evalúa el valor que tiene una experiencia, y ese valor está determinado por si esa experiencia tiene o no un componente emocional. Si lo tiene, eso significa que la información puede ser pasada al hipocampo y el hipocampo la almacena. Y el hipocampo almacena la información durante un periodo de tiempo muy corto. De modo que está ahí esperando ser consolidada esa información. Bueno, ahí, si la corteza prefrontal toma esa información, la analiza, reflexiona sobre ella, trata de entenderla y después aplicarla, podemos decir que ahí se completa el aprendizaje. Entonces, la corteza prefrontal, ya, a través de sus funciones que hemos llamado ejecutivas, la capacidad de razonamiento, solucionar problemas, tomar decisiones, toma esa información que estuvo almacenada acá en el hipocampo y elabora un plan de acción que comunica a la corteza motora, premotora, y se elabora una respuesta adaptativa, la cual a su vez pasa a ser un impulso sensorial, de modo que uno ejecuta una tarea, pero al mismo tiempo está evaluando esa tarea. Es lo que estoy haciendo yo en este momento, estoy sacando información almacenada en mi memoria a través de una conducta motora que con mi sistema fonológico, la lengua, lo que sea. Entonces, pero me estoy escuchando al mismo tiempo, de modo que puedo evaluar si lo que estoy hablando está bien o está recibiendo alguna respuesta de la audiencia, qué sé yo. Esa es la manera de cómo fluye la información en nuestro cerebro. Pero nosotros podemos considerar que nuestro cerebro está dividido en dos grandes porciones. Tenemos la parte posterior, que es el cerebro perceptivo, que recibe la estimulación sensorial, y la parte anterior, que es ya considerada la parte ejecutiva, que tiene que tomar las decisiones, elaborar planes de acción. Hay gente, algunos, no creo que haya nadie aquí, que estudian
o utilizan solamente la parte posterior del cerebro, en el sentido de que son estratégicos en realidad, porque, por ejemplo, tienen que rendir una prueba a última hora, o sea, al final del semestre, lo que sea, y en la noche antes se pasan toda la noche estudiando y no duermen, toman café, lo que sea, otras sustancias para no dormir, y estudian, y en la mañana siguiente, y esa información va quedando acá, almacenada acá, y a la mañana siguiente dan la prueba, vomitan la información, puede que les vaya bien, pero si a la semana siguiente el profesor les pregunta lo mismo que preguntó en la prueba, nadie se acuerda. Y el profesor dice, pero ¿cómo? Si yo eso se los pregunté la semana anterior, ¿y cómo no lo saben? Pero él debería saber también que esos alumnos no consolidaron la información que tenían almacenada en el hipocampo, simplemente la utilizaron y nunca pasó a ser una memoria de larga duración. Entonces, si hacemos trabajar todo el cerebro, tomamos esa información, tratamos de entenderla y tratamos de aplicarla, ahí estamos usando todo el cerebro. Y ahí podemos decir que el aprendizaje es profundo. El caso anterior es un estudiante que tuvo una estrategia de aprendizaje superficial, pero que le fue útil, porque cumplió la tarea específica, no era el deseo de aprender, en realidad, la motivación era pasar la prueba, aprobar el curso, lo que fuera. En cambio, el estudiante que utiliza todo el cerebro, entonces está recurriendo a una estrategia de aprendizaje profundo o significativo. Pero depende cómo usemos nuestro cerebro. Pero si uno quiere ir a la parte celular, más que sea general, si uno quisiera ir a la parte más molecular o más específica, tendríamos que hablar de la sinapsis. Y es justamente el aprendizaje responde a la formación de nuevas conexiones sinápticas, a través de un aumento de la funcionalidad de la formación de una conexión nueva o del fortalecimiento de una conexión que ya existe, en el cual se liberan neurotransmisores al principio, pero después se producen cambios estructurales. Se generan nuevas conexiones y las que ya existían se fortalecen. Y eso se puede ver con la resonancia magnética, especialmente cuando son aprendizajes que requieren mucho entrenamiento, en el cual las redes comienzan a crecer y aumentan de tamaño. Bueno, don Santiago Ramón y Cajal, él fue premio Nobel del año 1906 porque fue ni más ni menos que el descubridor de las neuronas, a las cuales él llamaba las mariposas del alma. Don Santiago Ramón y Cajal, él nació en Zaragoza y posteriormente se radicó en Madrid. Él decía lo siguiente: el establecimiento de nuevas conexiones sinápticas es el sustrato neural del aprendizaje y la memoria. Lo decía simplemente por haber visto a las neuronas por el microscopio y haber visto el sitio donde se unen, y él supuso que era ahí donde se debería establecer entonces el aprendizaje y la memoria. Pero no tenía ninguna evidencia, o sea, no tenía la manera de demostrarlo en forma experimental. Él también planteó el concepto de la neuroplasticidad, por eso decía yo que es algo que es antiguo en realidad, mucho más o sea, casi 120 años, fue a fines del siglo XIX que él lo planteó, que es la portentosa capacidad del cerebro de cambiar, adaptarse y responder a diferentes experiencias o cambios en el medio ambiente interno o externo. Eso es lo que conocemos actualmente como neuroplasticidad. Hubo que esperar bastantes años, casi 50 años, para que otra persona en Estados Unidos planteara nuevamente esa posibilidad de que el aprendizaje tuviera que ver algo con la generación de nuevas conexiones. Ni siquiera nuevas conexiones, más bien fortalecimiento de conexiones existentes. Y él fue Donald Hebb, un neurólogo que él decía lo siguiente: la memoria debería sentarse en un cambio estructural permanente en el cerebro, modificando la efectividad de las sinapsis ya existentes, mediante un estrechamiento en la conectividad neuronal que hace más eficiente la comunicación. En realidad él planteaba de que era una modificación de las sinapsis ya existentes, porque hasta ese momento no se aceptaba de que el aprendizaje generara nuevas conexiones, pero sí se podía plantear esto de que era fortalecimiento de la sinapsis o las conexiones ya existentes. Y lo que privilegiaba Hebb era el hecho de que para que se genere una red neuronal tienen que juntarse dos neuronas y estimularse mutuamente, pero en forma repetida. No basta que se exciten dos neuronas, sino esto que tiene que ser repetido, y de esa manera se puede establecer una conexión duradera. Eso es fundamentalmente la importancia que tiene la estimulación repetida.
y que es una estrategia también de aprendizaje o de enseñanza, si quieren. La repetición de un concepto hace que se afiance y se fortalezca mejor un conocimiento. La repetición es una buena estrategia para aprender. Y el sitio probablemente donde se evidencia la plasticidad neuronal es justamente una estructura del sistema límbico que es el hipocampo, que ya lo he mencionado. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque tuvo que pasar otro montón de años, como 30 años más, para que recién en el año 1973 se demostrara de que cómo se producía una nueva conexión. Y esto fue un estudiante de doctorado de Noruega, cuyo nombre era, cuyo apellido era, el nombre, Terje, se llama Terje Loma. Y él se le ocurrió hacer un experimento que puede que ahora resulte muy sencillo, pero que en ese momento nadie se le había ocurrido, que era estudiar cortes de hipocampo de rata. Este es un hipocampo de un ser humano en realidad, pero aquí está el hipocampo en este color medio azul y pegadito al hipocampo está la amígdala. Entonces a alguien se le ocurrió de que esto se parecía a un caballito de mar, por eso le pusieron hipocampo. Realmente si uno tendría que darlo vuelta así para ir, esta sería la amígdala, aparentemente la cabeza, y esto es la cola. Pero eso es lo que nosotros conocemos como hipocampo, y tenemos, como ustedes saben, repetido en el hemisferio derecho y el izquierdo tenemos la correspondiente amígdala y el hipocampo. Bueno, lo que hizo este alumno de doctorado fue sacar el hipocampo en realidad de rata, extraer cerebro, disecar el hipocampo y someterlo a corte, como rebanadas, así como quien parte un jamón. Y colocar rebanadas de hipocampo en un baño apropiado, con oxígeno, líquido cefalorraquídeo, y estimularlo, determinar la entrada del hipocampo, la vía de entrada, aplicar estímulo eléctrico y ver qué es lo que pasa en la salida. Y lo que hizo fue simplemente aplicar un estímulo y ver si respondía a la salida. No pasó nada. Pero después dijo, ya, voy a hacerlo con un estímulo repetido, 5 o 10 estímulos por segundo. Y en esa situación se produjo aparentemente un cambio, porque la neurona postsináptica respondió. Y el cambio se demostró posteriormente, porque cuando repitieron la primera experiencia, o sea, con un solo estímulo, ya la neurona respondía, la neurona postsináptica. Entonces, demostrando entonces lo mismo que habían planteado los autores anteriormente, de que para que haya una conexión, la estimulación tiene que ser repetida, no basta con una sola, porque la repetición, la frecuencia provoca cambios en la funcionalidad y en la estructura de la sinapsis. Obviamente porque se genera mayor cantidad de neurotransmisores y además se pueden provocar cambios que son a nivel de la síntesis de proteínas en el núcleo, y eso genera entonces nueva estructura en el cerebro. Esto es lo que se llama actualmente la potenciación a largo plazo, y los autores fueron Terje Loma y Timothy Bliss, que es un inglés, que era el profesor en realidad, y consiste en el incremento sostenido de la eficacia de la transmisión sináptica tras estimular una vía aferente con estímulos de alta frecuencia. Ocurre en el hipocampo, con la liberación de un neurotransmisor que es el glutamato, también en la corteza, se ha demostrado en corteza cerebral, en la amígdala y en el cerebelo, que son justamente estructuras que tienen que ver con memoria, porque amígdala tiene que ver con memoria, además de ser un sensor de las emociones, tiene que ver con la memoria emocional, y el cerebelo tiene que ver con memorias motoras. Por lo tanto, justo en los sitios donde debería haber plasticidad. Por lo tanto, es un modelo de la memoria de largo plazo. Y todos los estudios que se hacen en la actualidad en realidad recurren a este modelo de la potenciación a largo plazo. Ahora, esto nos lleva al hecho de que nuestro cerebro está permanentemente cambiando y adaptándose al ambiente. Nuestra vida es esa, de adaptaciones continuas, y gracias a nuestro sistema nervioso. Norman Deutsch escribió ese libro que se llama El cerebro se cambia a sí mismo, y él plantea que la forma en que se conectan las neuronas depende del medio ambiente, de los cuidados maternos, de la estimulación temprana, de la educación y de la nutrición adecuada también. Y también eso cuando uno es niño y lo alimenta la mamá, el papá, qué sé yo, pero cuando ya tenemos conciencia nosotros mismos y somos independientes, la forma en que se conectan las neuronas depende también de cómo y cuánto se usa el cerebro, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que imaginamos. Todo eso genera plasticidad.
se genera plasticidad cuando un pianista está tocando el piano y está activando toda su corteza cerebral y se evidencia la plasticidad. Pero también se produce cuando una persona imagina que está tocando el piano. Cuando ese mismo pianista está tocando el piano, se activan las mismas estructuras del cerebro que cuando lo está haciendo realmente. Y pasa también con la bailarina, y pasa con que imaginando una actividad se activa la plasticidad. Por eso que don Santiago Ramón y Cajal decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es decir, nosotros tenemos el cerebro que hemos construido nosotros mismos. Pero la buena noticia es que eso se puede cambiar, como toda